Bien, nuevamente a todos, muy buenos días. Recordarles, mi nombre es Felipe García. Por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, estoy aquí con ustedes para esta sesión del día de hoy, donde estaremos iniciando una serie de capacitaciones de lo que es el curso intensivo de Compact y Contabilidad. El día de hoy iniciamos la sección del el sistema básico, donde en los 4 siguientes días estaremos tratando de abarcar el temario del curso de Compact y Contabilidad básico en su modalidad intensivo. Van a ser 4 sesiones las que estaremos teniendo a partir del día hoy martes hasta el día viernes para que lo tengan en consideración. Entonces iniciamos hoy con la sesión número 1, donde el objetivo de nuestras 4 sesiones será que conozcamos los pasos y las configuraciones iniciales para que podamos hacer la creación de una empresa. Posterior a esto, podamos configurar los catálogos esenciales y podamos iniciar con la captura de nuestras pólizas, además de extraer información relacionada con el IVA a partir de XMLs que estén asociados a nuestras pólizas. Recordemos que todo esto, este proceso, pues se hace para que podamos iniciar la administración de la información contable de una empresa en el sistema de Compact y Contabilidad. Bien, en la primera sesión, nuestro temario, pues vamos a iniciar con la generación o las consideraciones de lo que es el sistema de Compact y Contabilidad y todo lo que es necesario para que podamos iniciar con su operación. Vamos a estar viendo las consideraciones para crear una empresa, cómo se crea la empresa, un paseo por el sistema, la redefinición de la misma empresa y posterior a esto iniciamos con catálogos esenciales, como puede ser el registro de las cuentas contables y los tipos de pólizas. Cuando nosotros tengamos ya esta información, pues vamos a poder comenzar. Vamos a poder comenzar con la captura de nuestras pólizas. Identificaremos cuáles son las partes de la póliza, cómo capturar una póliza de saldos iniciales y los conceptos de nuestras pólizas. Posterior a esto, estaremos viendo lo que es el administrador de documentos digitales para que podamos hacer la configuración y el cargado de nuestros XML y todo esto los estaremos visualizando desde el visor de documentos digitales. Esto es lo que tenemos previsto para el día de hoy. En la sesión número 2, que será la del día de mañana, estaremos viendo parte de la asociación de los FDIs a la póliza y comenzaremos con la captura de pólizas de ingresos y egresos, además de asociar comprobantes extranjeros a nuestras pólizas, cómo afectar las pólizas que están sin afectar y los reportes básicos, ¿no? Para nuestra sesión número 3 estaremos viendo la causación y la acreditación de lo que es el IVA a partir de la información que tenemos en nuestros documentos de pólizas de ingresos y de egresos. Y en la sesión número 4 estaremos validando todo lo que es la generación de la DIOT y la generación del DPI. Recordarles, esta es nuestra primera sesión y de igual forma recordarles que todas las sesiones van a estar siendo grabadas y las van a poder localizar en mi gestión como podcast para que las puedan descargar. Bien, pues entonces iniciamos con nuestro primer tema y es las consideraciones para crear una empresa. Cuando nosotros ingresamos al sistema de contabilidad, hay que recordar que nos pide un usuario y contraseña. Recordemos que de forma inicial, cuando tenemos una instalación inicial, pues vamos a ingresar con el sistema, con el usuario supervisor y tenemos una contraseña en blanco. Posterior a esto, lo que nosotros estaríamos viendo, pues es el catálogo de empresas. En nuestro catálogo de empresas partiríamos para la creación de una empresa donde vamos a llevar nuestros registros contables. Previo a que nosotros hagamos la creación de nuestras empresas, hay una serie de consideraciones que debemos de tomar en cuenta y debemos de analizar para que nosotros podamos crear nuestra empresa y configurarla de manera correcta y adecuada
y que se adapte a las necesidades de nuestra operación. Lo primero que tendríamos que hacer es, pues, hacer un análisis. ¿Cómo vamos a definir nuestro catálogo de cuentas? ¿Qué quiere decir esto? Pues si ya tenemos un catálogo de cuentas que se utiliza en la empresa, qué estructura lleva, de igual forma, qué tan estructurado queremos que este sea, qué tan a detalle vamos a tener nuestro catálogo de cuentas y de igual forma hay que considerar si se utiliza un catálogo con una estructura que nosotros predefinamos o de igual forma si se utiliza un catálogo o el catálogo general del SAT. Recordemos que el SAT tiene un catálogo predefinido donde ya tiene una estructura y ya tiene ciertas cuentas contables y cierto orden que se pueden utilizar. Entonces, previo a eso, nosotros hay que identificar cuál es la necesidad de nuestra empresa. ¿Con qué fin? Pues ahorita lo vamos a ir desglosando. Cuando vamos a crear nuestra empresa, pues recordar que el catálogo de cuentas es la base para la operación de una empresa en el sistema de Compact y contabilidad. Y en esta base, pues tendremos que definir o analizar cuál es la estructura. Ahorita vemos a qué se refiere la estructura. ¿Qué tipo de valores va a tener nuestro catálogo de cuentas? ¿Cómo están organizados los niveles de nuestras cuentas? Y si iniciamos con un catálogo ya general del SAT, perdón, o iniciamos con un catálogo en blanco, que quiere decir que nosotros estaríamos capturando nuestras cuentas contables totalmente desde cero. Lo primero que veíamos en el diagrama anterior es la estructura. Y cuando hablamos de la estructura en un catálogo, en el sistema de Compact y contabilidad o en un catálogo de cuentas, pues vamos a definir cómo se codifican por segmentos y dígitos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra estructura se va a componer de segmentos, esto es secciones de nuestra cuenta contable, y se va a componer también de dígitos. Si nosotros vemos esta estructura que tenemos aquí, XXX-XXXX, pues nuestra estructura es 3-4, que quiere decir que son 7 dígitos en nuestra cuenta, pero se compone de dos segmentos, el primer segmento de 3 dígitos y el segundo segmento de 4 dígitos. Entonces, si nosotros decimos mi estructura es 3-4, quiere decir que son 7 dígitos en total y tenemos dos segmentos de 3 dígitos y un segmento de 4 dígitos. Esto lo definimos o lo tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a crear nuestra empresa, nos va a pedir esa estructura. En el ejemplo posterior lo vamos a visualizar. De igual forma, tendríamos que definir qué tipo de valores vamos a utilizar. Si utilizamos en nuestro catálogo de cuentas valores solamente numéricos o alfanuméricos, dependiendo de la estructura y de los valores, pues nosotros lo vamos a definir al momento de crear nuestra empresa. Y posterior a esto, vamos a considerar los niveles. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando de dependencias de las diferentes cuentas que estamos creando. ¿Y qué tipo de niveles puede haber? Nosotros hablábamos de una estructura que se compone de segmentos y si nosotros indicamos que cada segmento sí es un nivel, pues lo que vamos a notar es que hay dependencia del primer segmento hacia el segundo segmento. Si nosotros vemos esta estructura que nos dice 1, 3 ceros, 4 ceros, y posterior nosotros generamos una cuenta contable que inicia con el valor 1, automáticamente el sistema detecta que hay dependencia. Y si nosotros generamos el siguiente segmento con 001 y tenemos una cuenta posterior que inicie con 1001, pues entonces la subcuenta o esta cuenta que estamos creando, que es esta tercera, automáticamente detecta que hay dependencia del nivel anterior. Y la dependencia, pues nosotros la vamos a ver. Todas las que inician con 1 dependen de esta cuenta que inicia con 1. Todas las que inician con 1 y el segundo segmento inicia con 001, pues van a tener dependencia a su nivel superior. Con esto nos referimos de que cada segmento sí es un nivel.
Posteriormente, o de igual forma, podemos tener en los niveles donde cada segmento no es un nivel. Y lo que nosotros podemos hacer aquí es generar las cuentas contables que estén dependiendo unas de otras sin necesidad de que los niveles se estén repitiendo. Por ejemplo, aquí tenemos esta cuenta agrupadora que nos dice 00,1000, pero hoy tenemos una cuenta además que inicia con 102. Entonces aquí detecta, porque nuestro nivel así lo definimos que no, que cada segmento no es un nivel. Cuando generamos esta cuenta a partir de la cuenta que tenemos en la parte superior, pues no está validando, no nos está diciendo, ok, tu cuenta debe de iniciar con 000, porque no le estamos indicando esa dependencia. Y tenemos el siguiente tipo de dependencias de niveles donde a partir de la cuenta de mayor sí es un nivel. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la cuenta 100-000, pero a partir de esa creamos la cuenta 102. Entonces nos dice, ok, estas dos que están aquí, que es la cuenta agrupadora que tengo aquí en la parte superior, y esta cuenta 102, no son o no tienen, no son, sus segmentos no son un nivel. Pero a partir de esta cuenta que tenemos la 102, que estamos indicando que es una cuenta de mayor, pues para que yo pueda generar cuentas dependientes de esta, sí deben de iniciar con 102, sí debe de haber dependencia de estos dos niveles. Entonces, todo lo que cargue a partir de 102 debe de iniciar con 102. Todo lo que cargue a partir de 103 debe iniciar con 103, porque estas cuentas de aquí las estoy definiendo como cuentas de mayor. Ahorita vemos a qué se refiere. Entonces, esta información que nosotros veíamos, tanto los niveles, los segmentos, los valores alfanuméricos o, de igual forma esos niveles donde utilizamos solamente valores numéricos, se deben de considerar al momento de que vamos a crear una empresa. Para que nosotros creamos una empresa, lo primero que tenemos que hacer es considerar cuál va a ser el nombre de la empresa, cuál es su RFC, cuál es el catálogo preinstalado o si no hay ningún catálogo preinstalado, qué estructura, qué valores y qué niveles vamos a utilizar. Posteriormente indicamos cuál es el inicio del ejercicio, el tipo de periodo, qué periodo es el que está vigente y si manejamos periodos abiertos o cerrados. Ahorita vemos a qué se refieren todos estos datos. Para esto, pues nosotros vamos a generar una empresa donde vamos a considerar pues todo ese análisis que de igual forma hicimos. Ingreso entonces al sistema para que nosotros podamos iniciar con la creación de nuestra empresa. Cuando ingresamos al sistema, pues lo primero que tenemos que hacer es darle a la opción de crear nueva empresa. Nos pide el nombre de la empresa y para este ejemplo que teníamos en pantalla nos pedía el nombre de Mueblerías de Occidente S.A.D.C.B. Le voy a cambiar nada más el nombre porque ya tengo varias empresas con ese mismo nombre. Le voy a poner Mueblerías del Centro S.A.D.C.B. Nos pide el RFC de la empresa y aquí tendríamos que capturar nosotros pues cuál es el RFC de nuestra razón social, ¿no? Posterior a esto, vamos a indicar cuál es el catálogo que se utiliza. Si hay un catálogo instalado, que sea ninguno, o si hay un catálogo general del SAT. Antes de que yo marque, como nos indicaba el ejemplo, que le dijéramos que es un catálogo general del SAT, vamos a corroborar estos valores que son los que nos pedía o los que veíamos en esa estructura, donde nos dice cuál es la estructura y en este caso la estructura es 1122. Quiere decir que se compone de 4 segmentos, de un dígito, de dos dígitos y de 2 dígitos.
De igual forma, nos indica cuáles son los valores a utilizar, si son numéricos o alfanuméricos, y los niveles. Si nosotros tenemos nuestro catálogo de cuentas y lo vamos a capturar de forma manual, pues tendremos que indicarle que el catálogo preinstalado es ninguno. Para el ejemplo, veíamos entonces que nos indica que carguemos un catálogo o el catálogo general del SAT. Le indico entonces cuál es el catálogo general del SAT. Cuando nosotros seleccionamos esta opción y damos tabulador, vamos a visualizar que la estructura según el SAT del catálogo de cuentas debe de ser 323 y esa estructura no la podemos modificar. Entonces sabemos que son 3 segmentos de 3 dígitos, de 2 dígitos y de 3 dígitos. De igual forma, el catálogo general del SAT utiliza solamente valores numéricos y nos indica que el nivel es, los niveles es a partir de la cuenta de mayor, los segmentos sí son niveles, que quiere decir que cuando yo tenga una cuenta de mayor y quiera cargar cuentas dependientes de esta cuenta de mayor, debo de respetar la estructura de la cuenta de mayor. Posterior a eso, vamos a indicar cuál es la fecha de inicio de nuestro ejercicio. Y la fecha de inicio, pues hay que poner siempre el inicio del 1 de enero. Recordemos que la contabilidad en México, según nos indica la autoridad, debe de llevarse con base a las fechas calendario, en este caso, el 1 de enero del ejercicio en curso al 31 de enero del ejercicio en curso. Y de igual forma, la contabilidad en México se debe de llevar de forma mensual. ¿Por qué de forma mensual? Porque de manera mensual se está notificando o se está rindiendo información a la autoridad competente, donde esa información se realiza de manera mensual. De igual forma, en el tipo de periodo, pues nosotros le indicamos que que es un periodo mensual y que el ejercicio se compone de 12 periodos. Existen empresas que de igual forma pueden llevar cierta información contable de forma paralela y que estas empresas definan que la contabilidad o los periodos contables pues puedan estar definidos de manera bimestral, de manera trimestral o de manera semestral. Si es una empresa que se va a generar en el sistema de compra y contabilidad, la cual se está utilizando como referencia y no se está utilizando para informar la información contable o para entregar la información contable al SAT, pues pudiésemos entonces llevar cualquiera de esas configuraciones. Recordarles, sin embargo, que de forma oficial para México, la contabilidad se informa de manera mensual y se compone el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de enero, de diciembre del año en curso. Y en este caso, nosotros le indicamos ¿cuál es el periodo vigente? ¿Qué quiere decir con periodo vigente? Pues que de forma mensual tenemos periodos. Nosotros le vamos a indicar con qué mes vamos a iniciar la operación contable de esta empresa. Para este ejercicio nosotros le podemos dejar enero. Sin embargo, si tuviésemos información del 1 de enero que capturar, pues nosotros podemos indicar que el periodo vigente sea enero. O inclusive, si nosotros indicamos que el periodo vigente es abril, que es el periodo 4, y marcamos esta opción de manejar periodos abiertos, nos daría la pauta para que nosotros capturemos información del 1 de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, porque estamos dando la posibilidad o estamos dando la pauta de que se manejen periodos abiertos. Posterior a esto, lo único que nosotros hacemos es validar cuál es el nombre de la base de datos que va a llevar nuestra empresa y este nombre de la base de datos se compone del nombre de la empresa. Sin embargo, nosotros podemos cambiar este nombre de la base de datos. La recomendación es que ese nombre pues lo dejemos para que haga referencia al mismo nombre de la empresa. Cuando tenemos estos datos, pues lo que nosotros le damos clic es en guardar la empresa y en ese momento se está creando nuestra base de datos. Esa base de datos lo que va a hacer es cargar la información básica y si ustedes vieron por ahí nos dice que se genera la empresa,
con el catálogo general del SAT. Justo en ese momento le damos clic en aceptar y nuestra empresa va a estar ya en nuestro catálogo. Si nosotros lo validamos en el catálogo de empresas, lo vamos a visualizar aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros generamos esa empresa? Pues debemos de abrir nuestra empresa para que entonces, de igual forma como se generó la base de datos, se genere nuestro ADD, nuestro administrador de documentos digitales. Entonces lo que hacemos es simplemente abrir la empresa. Vemos aquí la visualización de que se crea el ADD, el administrador de documentos digitales, que más adelante lo vamos a mencionar. Y en este momento, pues nosotros ya tenemos acceso a nuestra empresa. Por aquí nos abre el tablero fiscal, que es un módulo que se estará visualizando en sesiones posteriores. Y ya estamos dentro de nuestra empresa. ¿Qué es lo que debemos de conocer posterior a la creación de nuestra empresa y que la abrimos para que se genere nuestro ADD? Pues lo que nosotros tendremos que identificar cuáles son las partes de nuestro sistema, de qué forma se compone nuestro sistema. Denme un segundo, por favor. Bien, estoy aquí con ustedes. Bien, cuando nosotros ingresamos al sistema, pues vamos a ver una vista similar a esta y donde vamos a identificar que en la parte superior vamos a ver el nombre de la empresa que tenemos activa y de igual forma el usuario con el cual estamos conectados. Si abrimos el sistema, estamos validando que nos da el título del sistema abierto, el nombre de la empresa, en este caso Mueblerías del Centro, y nos dice que estamos conectados con el usuario supervisor. Posterior, vamos a identificar nuestra barra de menús. Esa barra de menús, tenemos diferentes menús donde tenemos catálogos, ciertas configuraciones y funcionalidades del sistema mostradas o visualizadas en un menú, y cada uno de los menús tiene un acceso directo. Si nosotros visualizamos el menú de empresa, se marca se subraya la letra E. Esto quiere decir que si yo presiono la tecla Control E, pues entonces va a mandar llamar esa funcionalidad. De igual forma, si nosotros presionamos la tecla Control, perdón, Alt y la palabra subrayada, pues sabemos que nos va a desplegar ese menú. Por ejemplo, presiono la tecla Alt E y me abre el menú de empresa. Si presiono la tecla Alt P, me abre el menú de pólizas. La tecla Alt R me abre el menú de reportes y de forma sucesiva cada uno de los submenús tiene este acceso por medio de teclas, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizar todos los menús con todas las funcionalidades para poder explotar nuestro sistema. De igual forma, vamos a ver la barra de herramientas. Esta barra de herramientas son accesos rápidos a ciertas funcionalidades o las funcionalidades que mayormente se utilizan. Y esta barra de herramientas, pues la vamos a tener visible posterior a la barra de menús. Si nosotros vemos y nos posicionamos en cada uno de los menús, pues vamos a identificar qué herramienta o funcionalidad es la que se está utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos listado de pólizas, el menú para ingresar a las pólizas. Tenemos la posibilidad de visualizar nuestros saldos de cuentas, salir del sistema y de forma sucesiva. Recordarles que de igual forma en el menú de empresa, pues nosotros vamos a poder visualizar en la sección de usuarios cuáles son los usuarios que tenemos conectados. Nosotros sabemos que en la parte superior pues estamos conectados con el usuario supervisor. En caso de que nuestra empresa se esté utilizando por más usuarios, desde este menú de usuarios, también vamos a poder visualizar estos usuarios conectados y cuáles son las empresas que están consultando.
De manera general, esta es nuestra visualización del sistema. Obviamente, conforme vayamos avanzando, cada uno de los módulos o menús que nosotros estemos desplegando, pues nos va a estar mostrando su vista. Bien, cuando nosotros tenemos ya nuestra empresa creada, existe una opción que es la redefinición de empresa. Esta redefinición de empresa es un módulo que nos va a permitir realizar configuraciones generales de la empresa. Y estas configuraciones, cuando estén habilitadas o deshabilitadas o se defina su funcionamiento, pues básicamente definen el comportamiento y las funcionalidades de dicha empresa. Esta redefinición se hace básicamente por empresa. Cuando nosotros nos vamos al menú de configuración y vamos a la opción de redefinir empresa o presionamos las teclas Control R, pues nos va a abrir esta ventana. Y esta ventana se compone de diferentes pestañas donde de manera general o por ciertas secciones vamos a definir esas configuraciones. Voy a ingresar ahorita. Dijimos que si presiono la tecla Control R, me abre la redefinición de la empresa. O de igual forma, si yo me voy al menú de configuración, redefinir empresa, pues aquí lo voy a poder visualizar. Bien, esta redefinición de empresa va a estar seccionada en pestañas. La primera es la de datos generales. Aquí en datos generales, lo que nosotros vamos a ver cuál es el RFC de nuestra empresa. El mismo RFC que habíamos definido ya viene aquí predeterminado. Y si hubiese algún cambio que hacer, pues lo podemos realizar. ¿Cuál es la razón social de nuestra empresa? Si hay un registro de cámara, si hay una cuenta estatal. ¿Cuál es el representante legal? Puede ser que yo tenga movilidad del centro de CADSB, pero debo de tener un representante legal. ¿Cuál es el domicilio de la empresa? Y los datos de ubicación de los archivos de la empresa. En este caso, aquí vamos a definir dónde se almacenan los respaldos y dónde se almacenan los archivos de salida, como por ejemplo reportes o descargas de información, pues aquí se define, ¿no? Estas rutas vienen ya predefinidas al momento de la creación de nuestra empresa y si ustedes observan, el de base de datos no puede ser modificado porque ya se generó la base de datos. De igual forma, en esta sección vamos a definir si hay interfaz con el sistema comercial y eso lo estarán viendo ya en el módulo intermedio o avanzado, pero aquí van a estar definiendo todas estas opciones. En la opción de fechas y periodos, nosotros vamos a identificar cuál es el formato de fechas que se utiliza si nosotros queremos tener día, mes y año a 2 dígitos, día y mes a 2 dígitos y año a 4 dígitos, o cambiar esta información donde primero sea el año, el mes y demás. Esto pues depende de la operación. Nosotros por lo regular utilizamos lo que es día, mes y año a 2 dígitos. El tipo de periodo también lo visualizamos aquí y si nosotros queremos cambiar ese periodo vigente pues lo podemos indicar. Puedo indicar que sea periodo vigente 1, que mi operación comienza en enero, o mi periodo vigente que es 4, que comienza en abril. En la parte de cuentas y estructura, pues nosotros visualizamos parte de la información que definíamos al momento de generar nuestra empresa. Y desde este apartado, pues nosotros vamos a poder habilitar o deshabilitar ciertas opciones. Que utilicemos una cuenta de cuadres, vamos a ver más adelante a qué se refiere una cuenta de cuadre, que se defina una cuenta de flujo de efectivo, que se permita cambiar el número de cuenta, que nos permita mostrar el árbol de cuentas, que se realicen búsquedas, que se asigne asumir la siguiente cuenta cuando se esté haciendo la captura de las cuentas, que nos obligue a asignar el agrupador del SAT al dar de alta las cuentas. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta opción específicamente. Y de igual forma, pues aquí viene ya la estructura que nosotros definimos. El catálogo del SAT tiene una estructura 323, esto ya lo sabemos, y que se manejan numéricos y que de igual forma es a partir de la cuenta de mayor, los segmentos sí son niveles. Nos indica cuáles, si manejamos segmentos de negocio, viene una opción en una de las secciones de nuestro curso intermedio donde vemos segmentos de negocio y vamos a saber para qué se utiliza. De igual forma, hay que definir de nuestro catálogo de cuentas cuál es la cuenta de flujo de efectivo. Por lo regular definimos la cuenta de bancos.
En la parte de pólizas y su captura, pues vamos a tener opciones para el manejo de las pólizas y las capturas y podemos modificar periodos anteriores, periodos futuros, cómo se hace el manejo de las pólizas y sus movimientos, que estas opciones se van modificando o se van a ir modificando conforme nosotros vayamos viendo ciertos módulos dentro de nuestro curso intensivo. Si vamos a habilitar la causación de IVA y la devolución de IVA, y de igual forma, si necesitamos nuestros sellos de nuestros certificados, perdón, de sello digital para lo que es nuestra contabilidad electrónica. Entonces, en estas opciones, pues tenemos diferentes configuraciones que nos delimitan el comportamiento de nuestra empresa. Este módulo, lo que vamos a hacer nosotros ahorita, simplemente vamos a manejar la sección de segmentos de negocio, vamos a cambiar un módulo a que cada movimiento de póliza se pueda asignar un segmento de negocio. De manera general lo vamos a hacer ahorita, no voy a entrar a detalles en segmentos de negocio porque ese es un tema que viene en el intermedio. Sin embargo, esta configuración se debe de realizar antes de que iniciemos con la operación de nuestras cuentas. Y aquí está la notificación. Esta configuración nos servirá en sesiones posteriores donde se aborde el tema de segmentos de negocio. Sin embargo, yo lo voy a marcar de una vez para que esté listo cuando se llegue a ese tema. Entonces, recordamos que en cuentas y su estructura, pues sí vamos a definir que a cada movimiento de póliza se le puede asignar un segmento de negocio. Simplemente lo que hago es habilitar esa opción, aceptar el cambio y nos indica un mensaje donde nos dice la razón social es un dato obligatorio para el envío de PCRDD, que quiere decir que esa razón social se va a ser necesaria si nosotros queremos entregar nuestra contabilidad de forma electrónica. Le digo que sí, que no hay problema. Y hasta aquí ya tenemos esa configuración. Si yo ingreso a la configuración y redefinir empresa, pues voy a validar que ese cambio está básicamente ya almacenado. Bien, pues vimos de manera general cuáles son las vistas de trabajo de nuestra empresa y de manera general vimos que tenemos una opción para modificar el comportamiento de nuestra empresa con la opción de redefinir empresa. Vamos entonces a continuar con el siguiente apartado, donde vamos a ver el catálogo de cuentas. Mencionábamos que el catálogo de cuentas es el eje central de la empresa en Compaq y Contabilidad, pues dependiendo de cómo esté organizado, vamos a poder llevar la contabilidad a un nivel de detalle y un control específico según se requiera. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestro catálogo de cuentas es como nos va a delimitar qué tan detallado llevamos esa información. Y a detallado me refiero. Si nosotros contabilizamos nuestras ventas a nuestros clientes, pues hay que definir cómo está definido nuestros clientes. Tenemos clientes nacionales, tenemos clientes extranjeros. Dentro de los clientes nacionales, los seccionamos por zonas o tengo un cliente de manera general que todo se va hacia clientes. Eso es lo que nosotros vamos a definir. Y para eso, pues vamos a definir eh, nuestras cuentas con diferentes propiedades para que podamos llegar a ese detalle. Cuando vamos al catálogo de cuentas y generamos nuestras cuentas, vamos a identificar que existen cuentas agrupadoras. Y esas cuentas agrupadoras simplemente nos van a servir para que nosotros aglomeremos o agrupemos otras cuentas. Por lo regular, nuestras cuentas de activo, de pasivo, de capital, de ingresos, costos y gastos, las delimitamos como cuentas agrupadoras. A partir de esas cuentas, nosotros vamos a definir todo el detalle de nuestras cuentas. Tenemos de igual forma cuentas de título. Esas cuentas de título son cuentas que se utilizan para totalizar grupos como por ejemplo activo circulante, fijo, diferido, y esas cuentas se ven reflejadas en nuestros estados financieros. Si nosotros veíamos la cuenta agrupadora, me dice tengo activo. Dependiendo de las cuentas
o con dependencia de estas cuentas agrupadoras tengo las de título, donde tengo activo circulante, activo fijo, activo diferido, o puedo tener pasivo ya sea circulante, fijo o diferido. Simplemente esto nos sirve para definir cuál es esa estructura y cómo las vamos a poder visualizar en nuestro árbol de cuentas. Nuestro árbol de cuentas va a ser esta visualización que vemos aquí, donde vemos todas las cuentas y sus dependencias, ¿no? Tenemos de igual forma cuentas de subtítulo, que estas nos totalizan grupos más pequeños. Por ejemplo, si yo tengo clientes en la zona A, la zona B, pues tengo subtítulos y estas se utilizan en anexos auxiliares, que quiere decir que cuando yo genere el catálogo, pues voy a utilizar las de subtítulo para identificar un grupo dentro de una cuenta que no precisamente es la de título, ¿no? Y tenemos nuestros otros tipos de cuenta, que son las cuentas de mayor. Las cuentas de mayor o las cuentas como las conocemos, los que tienen conocimiento contable, pues son las cuentas T y son las que se expresan en los estados financieros. Y esas cuentas de mayor básicamente nos están totalizando la información de las cuentas que nosotros identificamos como afectables. Vamos a identificar entonces que existen cuentas afectables y estas cuentas afectables son todas las cuentas que nosotros utilizamos en nuestros movimientos de pólizas para registrar los movimientos. De igual forma, hay que identificar, por ejemplo, tengo esta cuenta de agrupadora, que es la de activo, tengo una cuenta de título, que es activo circulante, tengo una cuenta de mayor, que es la de caja, y tengo entonces una cuenta afectable, que es la de caja y efectivo. La de caja y efectivo es la que me va a estar o la que voy a poder utilizar en los movimientos de póliza y además esta cuenta afectable se va reflejada en los estados financieros con las cuentas de mayor, como lo veíamos anteriormente. De igual forma, otro ejemplo que tenemos aquí es la cuenta de mayor de bancos, donde en cuenta de mayor de bancos yo tengo dos cuentas afectables. Puedo utilizar la cuenta Banamex o la cuenta Santander y los resultados o los movimientos de estas dos cuentas, pues cuando yo tenga un estado de resultados, se van a totalizar en la cuenta de bancos. ¿Por qué identificamos estas cuentas? Porque básicamente esas cuentas o ese tipo de cuentas las vamos a definir cuando nosotros veamos o cuando nosotros creamos nuestro catálogo. Entonces, de manera general, en nuestro catálogo de cuentas, pues ahí lo vamos a visualizar. Recordemos entonces que nuestro catálogo de cuentas se puede ir adaptando, se puede ir capturando de forma manual cuando nosotros estamos creando una por una nuestras cuentas. Otra forma de crear nuestro catálogo de cuentas es que cuando nosotros dimos de alta nuestra empresa o demos de alta nuestra empresa, podamos cargar un catálogo preestablecido por el SAT, el catálogo general del SAT. Y lo único que tendríamos que hacer aquí es capturar las cuentas afectables. ¿Por qué? Porque el sistema trae solamente, o el catálogo del SAT trae hasta las cuentas de mayor y sobre las cuentas de mayor yo tendría que capturar las cuentas afectables. De igual forma, tenemos la posibilidad de cargar el catálogo de cuentas desde un archivo TXT, que quiere decir que si nosotros tenemos una empresa contable donde ya tenemos un catálogo de cuentas, pues nosotros podemos descargar ese catálogo a un formato TXT y cargarlo en mi empresa para ahorrarme todo ese proceso de cargado manual de nuestras cuentas, ¿no? Bien. Lo que vamos a ver ahorita es el registro de cuentas contables. El registro de cuentas contables, pues básicamente lo vamos a hacer de forma manual. Para eso nos vamos a ir al catálogo de cuentas, al menú de catálogo, y desde aquí vamos a definir cuál es el número de cuenta, cuál es el nombre de la cuenta, indicar si es su cuenta de, indicar el tipo de cuenta, ya sea de mayor, de título o afectable, para posteriormente indicar el código de agrupador del SAT y guardar nuestro catálogo.
Ahorita vamos a verlo de forma práctico. Por ahí cuando veíamos nuestro diagrama, venía una opción que es agrupador del SAT. Existe el código agrupador del SAT, que es un código que se utiliza para que nosotros podamos, em, ligar nuestras cuentas contables o asociarlas con una cuenta contable según el catálogo del SAT, para que el SAT entonces interprete esa cuenta que nosotros tenemos y el SAT interprete a qué se refiere esa cuenta. Esto es que cuando nosotros vamos a cargar nuestras cuentas contables, pues nos va a pedir que le indiquemos cuál es ese agrupador del SAT al darlo de alta. Y nosotros podemos habilitar o deshabilitar esta opción conforme sea necesario. Vamos a hacer entonces un ejercicio para generar cuentas de forma manual. Si nosotros vamos a empezar en una empresa desde cero, pues nosotros pudiésemos generar esas cuentas. Para esto voy a generar de manera rápida otra empresa y mostrarles cómo configurar o cómo comenzar a capturar nuestras cuentas de forma manual. Voy a ingresar al sistema, voy a generar una nueva empresa y esa nueva empresa la voy a generar con cierta estructura y ahorita les voy a mostrar las cuentas que vamos a generar. El nombre le voy a poner catálogo manual. Le voy a poner el RFC genérico AAA 010101 AAA. Le voy a indicar que es ninguno y la estructura que yo voy a utilizar es 2-2-3. Le doy tabulador y si ustedes observan, nos indica que son 3 segmentos, 2 dígitos, 2 dígitos y 3 dígitos. Y le voy a indicar que cada segmento no es un nivel. Esto es, no hay dependencia al momento de crear las cuentas para que utilicen los mismos dígitos del segmento superior. Le voy a indicar que el periodo vigente es 4 del ejercicio 2021 y voy a guardar. Listo, voy a abrir mi empresa. Y aquí estoy. Esta empresa ya está lista para que entonces yo me vaya al menú de catálogo, catálogo de cuentas. Y al momento de generar el catálogo de cuentas nos define o nos pide que definamos cuál es la cuenta de flujo de efectivo. Hasta este momento pues no tengo ninguna cuenta creada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a crear, para el ejemplo de la creación de catálogo de cuentas de forma manual, vamos a crear estas cuentas. Voy a hacer el ejercicio con estas 4 cuentas, ¿ok? Nos indica entonces que nosotros generemos las cuentas y aquí ya tengo la información, qué tipo de cuenta, el número de la cuenta, cuál es el nombre, si es subcuenta de, ahorita vemos a qué se refiere, el tipo de cuenta y si es de mayor, si es de título, si es de mayor o si no es y que sea afectable. Cuando nosotros generamos nuestras cuentas, pues esta es información que debemos de definir para que entonces definamos el comportamiento de nuestra cuenta. Lo primero que vamos a hacer entonces es la primera cuenta, la cuenta agrupadora, que es nuestra cuenta de activo. Le voy a dar clic en nuevo. La cuenta de activo es 010000. ¿Cuál es el nombre? Simplemente le voy a poner activo, ¿no? Nos indica si es subcuenta. ¿Qué quiere decir? Que haya dependencia hacia una cuenta superior. En este caso, pues no hay ninguna dependencia hacia ninguna cuenta porque es una cuenta agrupadora. Nos indica qué tipo es, si es activo deudora, si es pasivo, si es de capital, si es de resultados o si es de orden. Aquí en este caso, pues
tendríamos que identificar esas cuentas. Esto ya va más relacionado con el concepto contable, y si nosotros no tenemos conocimiento de este concepto y tenemos una implementación, pues quien sería el responsable de definirnos esa información va a ser nuestro contador. Nuestro contador nos diría, mira, estas son las cuentas, y él nos indicaría de qué tipo son cada una, ¿no? Y vamos a indicar en el campo de cuenta de mayor si es de mayor. Estas opciones que vemos aquí van a cambiar conforme sea el tipo de cuenta. Por ejemplo, si es una cuenta de mayor, se utiliza para las cuentas que son afectables y para las cuentas que no se totalizan. En este caso, para las mismas cuentas agrupadoras. Si es de mayor, quiere decir que son cuentas que se expresan en los estados financieros o en los estados resultados. Si es de título, pues se utiliza para totalizar grupos como activo circulante, fijo, diferido, etcétera. Y si es de subtítulo, simplemente para totalizar grupos más pequeños. En este caso, pues nuestra cuenta de activo, no es de mayor. Le damos clic en guardar y nos va a pedir este dato. Dice, no es posible guardar los cambios a la cuenta debido a que no se tiene agrupador del SAT asignado. Cuando nosotros tenemos una empresa, esta opción se guarda por default o ella está activa por default, que quiere decir que a cada una de las cuentas que nosotros creemos le tenemos que asignar un dígito agrupador del SAT. Y ese dígito agrupador del SAT sirve para que el SAT interprete cuando nosotros carguemos nuestro catálogo de cuentas en nuestras declaraciones, pues que el SAT interprete a qué se refiere la cuenta que nosotros tenemos cargada en nuestro catálogo, con qué catálogo o con qué cuenta de su catálogo del SAT se relaciona. Para que nosotros podamos hacer la creación desde cero y no utilizar las cuentas agrupadoras, que en este caso es el código que vemos aquí, que se habilita en la pestaña número 2, tendremos que ir a la pestaña 2 y asignarle un código. En este caso, al ser una cuenta agrupadora, pues no tiene ese código. Nosotros podemos, en la redefinición de nuestra empresa, en la sección de cuentas y estructura, deshabilitar la opción que nos dice obligar a asignar agrupador SAT. Le damos clic en aceptar. Lo deshabilitamos y ahora si me voy al catálogo de cuentas, comienzo a capturar la cuenta donde dijimos que teníamos la cuenta de activo que es 0100. Le habíamos puesto el nombre de activo. No es de subcuenta, no es subcuenta de ninguna otra cuenta. Es activo deudora y no es cuenta de mayor. Le damos clic en guardar. Ok. Ahora vamos a generar la siguiente cuenta que veíamos, era la cuenta de título, donde tenemos el circulante. El código es 010100. Entonces capturamos aquí 010100. Aquí es circulante. Y ahora sí, hay que identificar la cuenta de circulante dónde o de quién depende. En este caso le vamos a indicar que es subcuenta de la cuenta de activo. Le indicamos que también es activo deudora y esta de aquí la vamos a identificar como título. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos como el activo circulante, fijo, diferido, pasivo, circulante, diferido, etc. Le damos clic en guardar y nosotros vemos esta dependencia. Cuando nosotros vemos esa dependencia de una cuenta hacia otra que está como a un nivel diferente, es porque nosotros le identificamos que la cuenta de circulante es subcuenta de activo. Y en este caso, pues detecta entonces que hay una dependencia. Ah, ok, esta de circulante va bajo activo. Voy a capturar la tercera cuenta, que era la de bancos. Y esa cuenta de bancos es la 0101100. Se llama bancos. Es subcuenta de ¿cuál? ¿De activo o de circulante? En este caso de circulante. Es del tipo deudora y bancos es una cuenta de mayor. Sí es cuenta de mayor.
Le damos clic en guardar. Y a partir de las cuentas de mayor, es necesario entonces que nosotros podamos entonces definir cuáles son los códigos agrupadores. En este caso, a la cuenta de mayor, yo le voy a asignar el código 102, que en este caso es bancos. ¿Por qué 102? Porque cuando nosotros entreguemos la contabilidad electrónica y el SAT vea esa cuenta 0101100, que se llama bancos, pero yo le asigne el código agrupador 102, perdón, ahora sí, le asigne el 102, entonces el SAT sabe que este código corresponde a bancos. Le damos clic en guardar y ya lo podemos visualizar. Aquí está, 102. Y por último, para este ejemplo, voy a generar una nueva cuenta, que es la de Bancomer. En este caso es la 0101101. Se llama Bancomer. Le voy a capturar número 5678, varios dígitos, y le vamos a indicar de qué cuenta es su cuenta. En este caso, es su cuenta de bancos. Cuando la genero, automáticamente toma la información de la de bancos, el tipo de cuenta lo adopta de la cuenta de la cual es subcuenta, y nosotros le indicamos que no es de mayor. ¿Por qué? Porque va a ser afectable. Le indico entonces cuál es su código agrupador y nosotros vamos a identificar que utilizamos el 10201 porque es un banco nacional. Le damos clic en guardar y listo. Entonces estamos viendo que esta dependencia se respeta porque nosotros le estamos indicando que es subcuenta de. Y eso es lo que nos va a permitir visualizar este árbol de cuentas. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer al momento de cargar nuestras cuentas contables de forma manual. Y es muy importante que validemos que una vez que nosotros tenemos las cuentas agrupadoras y las cuentas de título, que nosotros regresemos a nuestra configuración de redefinir empresa, encuentra y su estructura y obliguemos el asignar el código agrupador para que cuando estemos dando de alta las cuentas de mayor y las cuentas afectables, nos obligue a que capturemos ese código. ¿Por qué? Porque ese código es esencial y es necesario para que cuando estemos entregando nuestras declaraciones de forma mensual. Si por ahí no tenemos ese código y nunca le habilitamos que me obligue a capturar ese código, pues vamos a tener dificultades para entregar nuestra contabilidad de forma mensual. Repito nuevamente, el código agrupador se recomienda que se habilite una vez que nosotros tenemos dadas de alta las cuentas agrupadoras y las de título, para que cuando demos de alta las cuentas de mayor y las cuentas afectables, el sistema nos obligue o nos pida que de forma forzosa les asignemos el código agrupador de las cuentas del SAT. De esa forma nosotros tendríamos que ir capturando nuestras cuentas contables de forma manual. Va a ser un trabajo laborioso si es que nosotros no tenemos un archivo TXT o si es que nosotros no cargamos el catálogo del SAT. Voy a regresar ahorita a la empresa que teníamos generada de Mueblerías del Centro para que entonces veamos el catálogo del SAT. En el catálogo de cuentas del SAT, si nosotros vemos hasta qué nivel nos quedamos, nos quedamos básicamente hasta las cuentas de mayor y por ahí algunas cuentas afectables. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar entonces hacer cuando cargamos el catálogo del SAT? Cuando cargamos el catálogo del SAT, lo que nosotros tendríamos que hacer es complementarlo con las cuentas afectables. Por aquí tenemos una cuenta de mayor, que es la de bancos, y tenemos bancos nacionales y bancos extranjeros.
Si nosotros damos clic a esta, pues estas van a ser nuestras afectables. Sin embargo, si yo en bancos nacionales tengo Santander, Santander, Banamex, Bancomer, pues tendría que crearlas a partir de bancos nacionales y de igual forma las puedo hacer de forma manual. Sin embargo, nosotros podemos hacer ese proceso por medio de la captura de registro de cuentas contables a través de un archivo TXT. Y esto es para que sea más rápido tener nuestro catálogo de cuentas, pues nosotros podemos complementar la información de nuestro catálogo con algún archivo TXT que ya tengásemos, como lo mencionábamos previamente. Si yo ya tengo una empresa que utiliza un catálogo o una estructura que me sirve para esta empresa, pues puedo bajar ese catálogo a TXT y cargarlo directamente. En este caso, yo voy a cargar un archivo TXT donde voy a complementar o donde voy a generar más cuentas, pero no lo voy a hacer de forma manual, sino que lo voy a hacer por medio de STXT. Y para eso lo que nosotros tendríamos que hacer es irnos al menú de catálogo, cargar catálogo o F7 y nos abre esta ventana donde lo que nosotros vamos a indicar es cuál es el archivo de entrada y posterior a esto procesar nuestra información. Al procesar la información, según nosotros le indiquemos que sustituya con el dato de entrada, en este caso que me sobrescriba, o si la cuenta ya existe que no la sobrescriba, pues nosotros capturaríamos esas cuentas de forma más rápida. Bien, para el ejercicio, para el ejemplo que voy a hacer, voy a utilizar la empresa que iniciamos, con la cual iniciamos, que se llama Mueblerías del Centro, donde le cargué un catálogo del SAT, pero todavía me falta por aquí algunas cuentas que cargar, por ejemplo, bancos, los clientes, por ejemplo. No tengo esos catálogos. Entonces, lo que voy a hacer es irme al menú de catálogo, cargar catálogo, voy a seleccionar el archivo de las cuentas, por aquí lo tengo, este archivo TXT, le doy clic en abrir y tenemos la opción de si la cuenta ya existe, que no la cargue, o si la cuenta ya existe, que me la sustituya, que quiere decir que me la actualice. Voy a habilitar entonces la opción de sustituir con el dato de entrada y posterior a esto, ya que nosotros identificamos cuál es el archivo que voy a utilizar para cargar, puedo procesar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese archivo TXT debe de utilizar un esquema o una plantilla, en este caso, cuando nosotros descargamos nuestro catálogo de cuentas desde el sistema a un TXT, el sistema ya trae plantillas predefinidas o esquemas para que con esa estructura se pueda cargar y entonces el sistema de contabilidad lo pueda reconocer. Por lo regular, esta estructura nosotros no la cambiamos, sino simplemente la descargo con la estructura y la vuelvo a cargar con la misma estructura. Y nos manda un archivo de bitácora con el cual vamos a ver cuál fue el resultado del proceso que realizamos. Bien, seleccionando entonces o habiendo seleccionado estas opciones, le damos clic al botón de procesar y estaríamos haciendo el cargado. De igual forma, siempre que nosotros vayamos a hacer cualquiera de este tipo de procesos, nos manda una recomendación para que nosotros respaldemos nuestra empresa. Siempre hay que respaldar la empresa previo a ese tipo de modificaciones, por si hubiese algún detalle en el proceso, pues que no nos dañe la información y tener la información hasta el último punto previo a la realización del proceso. Como yo no tengo nada de información en este caso, pues no lo voy a respaldar, pero sí es importante que si lo estamos haciendo sobre una empresa real, pues la respaldemos. Le damos clic en procesar y el sistema va a estar entonces la validación de las cuentas que tienen el archivo TXT. Va a validar cuáles son las cuentas que tiene en la empresa, valida si hay alguna actualización que hacer porque le está sobrescribiendo y posterior a eso también validaría cuáles son los registros nuevos que va a cargar, cuáles son las cuentas que no existen que estaría cargando y una vez finalizado el proceso vamos a visualizar todo ese detalle en nuestra bitácora.
Esperamos a que finalice. Nos dice que fueron leídas 849 rubros. Cuentas contables fueron leídas 1084. De esas 1084, 5 son nuevas y las restantes solamente fueron actualizadas. Si quiero ver este detalle, puedo ver la bitácora. Y en la bitácora pues estaríamos viendo todo el detalle, ¿ok? Todas estas cuentas ya existían, pero fueron sustituidas. Por ahí debe de haber alguna cuenta que se haya creado, pues eso lo podemos ver a detalle. Aquí básicamente son 39 páginas que nosotros estaríamos validando, si es que lo queremos hacer, si no puedo salir. Y lo que puedo hacer es simplemente irme al catálogo de cuentas contables. Si nosotros vemos, utilizamos un catálogo del SAT, pero ahorita con el proceso de cargado, lo que nosotros hicimos fue cargar otras cuentas. ¿Cuáles fueron esas cuentas? Pues aquí nosotros vemos que tenemos las cuentas de bancos nacionales. Estas no existían en el catálogo del SAT, nosotros las dimos de alta. De igual forma, nuestras cuentas de clientes, teníamos nada más hasta clientes nacionales y nosotros dimos de alta por medio del TXT otras cuentas. Entonces, con este procedimiento nosotros estaremos validando las tres formas en que podemos generar nuestro catálogo de cuentas. La primera, recordemos que es cargar un catálogo, el catálogo general del SAT al momento de crear la empresa. La segunda, como lo veíamos en el ejemplo, en el ejercicio previo, donde generábamos la empresa con el catálogo en blanco y nosotros capturábamos uno a uno las cuentas contables. O la otra opción, que es el cargado de cuentas por medio de un archivo TXT, donde puedo cargarlo desde cero o donde puedo complementar el catálogo que ya tengo. De esa forma nosotros vamos a generar nuestro catálogo de cuentas. De igual forma, recapitulando hasta este punto, recordemos que cuando damos de alta una cuenta de mayor o una cuenta afectable, un dato necesario es que nosotros asignemos el código agrupador y también es muy importante que cuando nosotros damos de alta el catálogo de cuentas por medio de un archivo TXT, ese código agrupador debe de estar desactivado. ¿Para qué? Para que nos permita asignar, nos permita crear la cuenta y posteriormente nosotros podamos asignarle el código agrupador. Por ejemplo, aquí lo que tendremos que hacer es, ¿este tiene código agrupador? Ah, ok, sí lo tiene. Francisco tiene código agrupador, también sí lo tiene. Esto con el fin de, porque mi catálogo yo traigo el código agrupador y el sistema no lo está pidiendo. ¿Qué pasaría si si yo habilité o tengo habilitado que el sistema me pida el código agrupador y estoy cargando las cuentas contables desde un TXT y ese TXT no trae los códigos agrupadores? El sistema nos marcaría un error, nos estaría diciendo que la cuenta no se puede crear porque no trae código agrupador. Entonces aquí hay que tomar en cuenta esa validación también que veíamos cuando dimos de alta las cuentas de forma manual. Bien, pues con esto estaríamos llegando al final del catálogo de cuentas contables. Con eso vamos complementando, vamos armando nuestra empresa. Ya definimos nuestra empresa, cargamos un catálogo predefinido, complementamos nuestro catálogo de cuentas con lo que fue el TXT y ahora vamos a ir al registro de los tipos de póliza. ¿A qué se refiere los tipos de póliza? Cuando hablamos de los tipos de póliza en el sistema de Compact y contabilidad, vamos a hacer referencia a un catálogo que nos sirve para que nosotros clasifiquemos o agrupemos la información de nuestras pólizas que estemos capturando. Y de igual forma, el sistema de Compact y contabilidad tiene definido los tipos de póliza más comunes. Sin embargo, nosotros podemos crear otros registros para tener mejor control. Como más comunes en este catálogo, pues vamos a identificar que si yo me voy al menú de catálogo
perdón, pólizas. Bueno, ahorita se me fue el catálogo. Ahorita lo validamos. Vamos a validar que en el mismo catálogo viene un apartado que nos indica el tipo SAT. Y ese tipo de póliza, según el tipo de póliza que nosotros estemos capturando, ya sea de ingreso, de egreso, de diario, que son las tres básicas que reconoce el SAT, o de orden o cuentas estadísticas, nos va a pedir si es un qué tipo de póliza en el campo tipo SAT corresponde. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos definir si es una póliza de ingresos o de egresos, y de esta forma nos habilita el sistema de forma automática la generación de un documento bancario asociado a la captura de la póliza. Esos tipos de pólizas que vienen en el sistema son estos tipos, son 5 tipos, donde tenemos la póliza de ingresos, que se utiliza para las pólizas en las cuales interviene entrada a la cuenta de flujo de efectivo, en este caso a nuestra cuenta de bancos. Tenemos las de tipo de egresos, que se utilizan para pólizas en las cuales interviene una salida de nuestra cuenta de flujo de efectivo, en este caso una salida de nuestra cuenta de banco. Y tenemos la 3, que es la de diario, que se utiliza para pólizas en las que no se interviene una entrada o una salida al flujo de efectivo. En este caso, puede ser un ejemplo las ventas a crédito, la contabilización de las depreciaciones y algún otro, eh, algún otro movimiento que no nos esté afectando a nuestra cuenta de flujo de efectivo. Y tenemos por aquí en el sistema también las de orden, que se utilizan para pólizas de operaciones fiscales, como por ejemplo la depreciación fiscal. Y tenemos estadísticas, que se utilizan para crear pólizas estadísticas que permiten agrupar datos con fines informativos y que no afectan los estados financieros. Para eso, pues también se requiere que haya cuentas de tipo estadística. Si nosotros hablamos de lo que de los tipos de pólizas que vamos a identificar comúnmente, pues son las de egresos y las de diario. ¿Dónde vamos a validar este catálogo? Si nosotros nos vamos al menú de configuración, tipos de póliza, vamos a ver ese catálogo y nosotros vamos a poder crear o definir otro tipo de pólizas. Por ejemplo, nos pediría cuál es al momento en que ingresemos al catálogo, pues nos pide cuál es el código de la póliza, la captura de rango de pólizas permitidas, nos pide por ahí una afiliación, el modo de uso de los números de la póliza, y posteriormente a eso hacemos el guardado. Si nosotros nos vamos a nuestro sistema, pues aquí estaríamos visualizando que al momento de que ingresamos a la configuración de tipos de póliza y validamos el catálogo, vamos a poder visualizar estos valores, donde ya tenemos una serie de tipos registrados, nos dice cuál es el nombre y nos dice de qué forma lleva la foliación. También nos indica si esa numeración de los folios se reinicia por periodo o por ejercicio, y de igual forma nos indica cuál es el tipo de SAT, el campo tipo de SAT, para que nosotros identifiquemos si nos abre la ventana de la generación del documento bancario cuando estemos generando una póliza de ese tipo. Ingreso entonces al sistema para que lo podamos visualizar y lo podamos ver de forma ya gráfica, ¿no? Entonces nos vamos al sistema, nos vamos al menú de configuración, tipos de póliza y tenemos la opción de catálogo. Si le damos clic en F3, el sistema ya nos da estos 5 tipos que veíamos en la tabla. Tenemos la de ingreso, tenemos la de egreso, tenemos la de diario, tenemos la de orden y tenemos la de estadística. Cada una de esas pólizas nos va a definir, por ejemplo, la de ingreso. ¿Cuál es el rango de pólizas permitidas? ¿Qué quiere decir?
cuál es el folio que nosotros vamos a utilizar. Si nosotros queremos identificar que el folio vaya del 0 al consecutivo, pues nosotros indicamos 0. Sin embargo, si nosotros identificamos que con las de ingreso maneja un rango de folios del 1000 en adelante. Las de egresos maneja del 2000 en adelante. Eso nosotros lo vamos a poder definir. De igual forma, el modo de uso de los números de las pólizas puede ser por ejercicio, que quiere decir que el número de la póliza se incrementa durante todo el ejercicio de forma automática sin importar el cambio de periodo. O si yo habilito por periodo, pues nos indica que cada periodo va a inicializar desde 0. Y de igual forma nos estará indicando, por ejemplo, si yo dejo las de ingreso por periodo, el periodo número 1 utilizo del 1 al 20, por ejemplo. Hice 20 pólizas de ingresos. Cuando llegue al periodo número 2, va a iniciar otra vez con el 0. En el periodo 2 utilizo la póliza de ingresos 0. Y aquí vamos a poder visualizar cuál fue el último número utilizado en cada uno de los periodos. Voy a dejarla por ejercicio. En esto quiere decir que si yo hago una póliza de ingreso en enero, toma el 1. Si me voy a febrero y hago una póliza de ingresos en febrero, toma el 2. Si me voy a mayo, hago una póliza de ingresos, toma el 3. Esto sin importar el cambio de periodo. Y lo que veíamos aquí en este caso, en el tipo SAT. Este tipo SAT es un identificador propio del sistema de Compact y contabilidad que nos va a servir para identificar que si nosotros hacemos una póliza de ingreso y le tengo marcado tipo SAT ingresos, pues entonces al momento de que capture la póliza me abriría la ventana para que entonces yo capture un documento bancario de tipo ingreso, algún depósito o alguna transferencia que yo haya recibido, ¿no? De igual forma, si yo estoy hablando de una póliza de egreso, tiene la misma, propiedad del rango de pólizas permitidas, de qué forma va a llevar la numeración, cuál es el último número utilizado. Pero yo lo tengo indicado que es de tipo SAT egresos. Quiere decir entonces que cuando yo genero una póliza de egresos que tiene tipo SAT egresos, el sistema de contabilidad me va a abrir la ventana para que yo capture un documento bancario de tipo egreso. Por ejemplo, una salida por medio de un cheque o alguna transferencia que yo haya hecho donde esté generando la salida de mi cuenta de flujo de efectivo. Y si yo habilito o tengo un tipo de póliza que es el tipo diario, pues no nos pide el sistema de contabilidad ninguna ventana para la generación de documento bancario. ¿Por qué? Porque no hay afectación a la cuenta de flujo de efectivo. Si nosotros quisiéramos generar otro tipo de póliza, pues lo pudiésemos hacer. Simplemente capturar el número, voy a capturar el número 6 y voy a poner que el tipo es de diario, por decir, que ya tenemos un diario. Tipo de SAT le voy a poner ninguno. Que lleve la foliación por ejercicio o que la lleve por periodo, no importa, simplemente lo guardo y nos dice el nombre ya existe. Le voy a poner aquí diario ejemplo. Le doy guardar y ya tenemos aquí. ¿Esto para qué me va a servir? Simplemente me va a servir para que nosotros identifiquemos o agrupemos nuestras pólizas. Si yo, por ejemplo, creé la de diario ejemplo y tengo diario, pues a final de cuentas, lo que la operación va a identificar que yo pudiese capturar todas las pólizas de diario bajo este tipo de póliza y tiene básicamente el mismo comportamiento que el que viene en el sistema predefinido que se llama diario, ¿no? Esto básicamente pues va a definir o va a depender de la operación. Lo más común es que tengamos pólizas de egresos y de diario, ¿no? Continuamos entonces con el siguiente apartado. Ya tenemos tipos de pólizas, generamos nuestras cuentas contables. Y ahora lo que tendríamos que hacer es comenzar con la operación de la captura de nuestras pólizas. Cuando hablamos de póliza, pues estamos hablando de un documento en el cual se asientan las operaciones generadas por la empresa y la información que ésta nos genera, pues es la que
es la información que vamos a capturar para que pueda ser identificado dicho movimiento. El menú de pólizas, en el menú de pólizas tenemos la opción de pólizas o el módulo de pólizas que lo podemos mandar llamar con control P también, o de igual forma con el icono que vemos aquí como una especie de hoja con ciertos registros. Son tres formas de acceso: de forma manual por medio de pólizas, por medio de las teclas control P, y de igual forma por medio de el icono o del icono que tenemos en nuestra barra de herramientas. Al momento de generar una póliza, nosotros vamos a ver información similar a la que tenemos aquí en la pantalla, donde tenemos pues los menús de esa ventana de la barra de pólizas. Tenemos la parte del encabezado de nuestra póliza, donde nos indica cuál es la fecha, cuál es el tipo de los tipos que nosotros hayamos dado de alta, el número que va a asumir dicha póliza y el concepto. Ese concepto pues es una descripción del por qué estamos capturando dicha póliza. Viene en la parte central el área de movimientos, y en el área de movimientos nosotros vamos a ver los movimientos de cargo y abono y las cuentas que se están utilizando junto con sus importes. También en la parte inferior nosotros vamos a ver la sección de documentos relacionados, si es que hay un documento relacionado, si es que hay un CFDI o un XML asociado, y a partir de esa información vamos a ver si hay movimientos a nuestros proveedores o al desglose de IVA causado, que quiere decir que estemos haciendo el desglose de IVA de nuestros movimientos según la información que tengásemos en nuestros documentos relacionados o en nuestros movimientos, y dependiendo claramente del tipo de póliza. De forma general, pues eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver de manera gráfica en el sistema cuando veamos el siguiente ejemplo. Vamos a iniciar con la primer póliza, un ejemplo simple o sencillo de una póliza de saldos iniciales. Cuando vamos a iniciar la operación de nuestra empresa, pues hay que indicar o hay que registrar cuál es el patrimonio con el cual se constituye y con el cual se inician las operaciones. Y bajo este ejemplo, donde tenemos la mueblería de Occidente, pues donde tenemos que 3 personas se asocian para crear la empresa que es Mueblerías de Occidente, y donde cada una de ellas hace una aportación al capital de la empresa, pues esta empresa inicia en operaciones el 1 de abril. Bajo ese contexto, con esa referencia, pues nosotros tendríamos que indicar en nuestra contabilidad que hay un capital con el cual se está iniciando. Y para eso, pues vamos a registrar nuestra póliza. Esa póliza de saldos iniciales se registra de forma manual, como se hace conforme a cualquier tipo de póliza, donde ingresamos al menú de pólizas, capturamos la fecha, hacemos la asignación del tipo de póliza, capturamos el concepto de nuestra póliza, hacemos la relación de un XML si es que existe un comprobante fiscal, lo vamos a ver más adelante en la sesión número 2. Capturamos los movimientos de la póliza y guardamos básicamente nuestros cambios. Bajo ese contexto que veíamos en el ejemplo, pues vamos a hacer la captura de una póliza. Esa póliza es una póliza, la vamos a capturar como póliza de diario, que es la póliza de saldos iniciales, y aquí vamos a hacer la captura de ciertos movimientos, donde vamos a afectar nuestra cuenta de bancos, porque ahí es donde tenemos el dinero con el cual iniciamos la operación, y tenemos el capital, donde tenemos el capital va a estar disponible para generar nuestros movimientos contables también. Bien, para eso, pues entonces nos vamos al menú de pólizas, dijimos, y en la opción de pólizas. Esa es una opción para ingresar. Esta es la ventana que visualizamos. Lo voy a cerrar. La otra opción es que yo presione control P y nos abre la ventana de pólizas. La otra opción es que yo me vaya desde el icono que tenemos aquí, que si nos posicionamos es pólizas, y podemos ingresar. Bien. Entonces, pues aquí vamos a hacer la captura de ese ejemplo que veíamos, donde le vamos a indicar que el 1 de enero
vamos a generar una póliza de diario. Automáticamente el sistema toma el folio número 1 porque la foliación así lo indicamos, que de forma automática vaya comenzando en 0, pero al ser la número 1 pues va a tomar esa opción. En el concepto de póliza nosotros vamos a indicar cuál es la razón por la cual estoy generando dicha póliza. En este caso, póliza de saldos iniciales. Le doy tabulador. Nos va a abrir la ventana del visor de documentos digitales para que nosotros asociemos un XML. En este caso, no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a ver en la sesión número 2 más adelante. Y posterior a eso, nos manda la ventana de captura de los movimientos. En la ventana de captura de nuestros movimientos nos va a indicar que nosotros seleccionemos la cuenta. Y la primera cuenta que vamos a indicar pues es nuestra cuenta de bancos. Por aquí voy a buscar el Banco Bancomer. Posterior a eso, después de la selección de nuestra cuenta contable, nos dice cuál es el cargo que vamos a realizar. En este caso es por 500,000 pesos, habíamos dicho. Doy tabulador, me manda la opción de referencia. Esta opción de referencia, si hay alguna referencia que yo quiero capturar en ese movimiento, si hay algún concepto específico para ese movimiento, si hay algún diario, que este lo vemos en sesiones posteriores, ahorita estamos en la opción básica. Y para este ejemplo, pues simplemente con seleccionar la cuenta contable y cuál es el cargo, pues nos va a guardar el movimiento. Le doy clic en guardar y al momento de guardarlo, automáticamente me manda al movimiento número 2. Esa póliza solamente tenía 2 movimientos para el ejemplo, que era un cargo a la cuenta de bancos y un abono al capital. Entonces localizo la cuenta de capital. ¿Cómo voy a localizar la cuenta de capital? Pues puedo poner los dígitos completamente o puedo poner el nombre. Por aquí voy a utilizar, que en este caso es capital variable. Después de seleccionarla, me manda por default al movimiento de cargo. Voy a capturar 500,000 pesos aquí también y automáticamente me va a mandar a la referencia y al concepto. ¿Qué es lo que pasa aquí en este caso? Si ustedes observan, yo los dos movimientos los capturé con cargo. Sin embargo, este movimiento debe de ser un abono. Existe una tecla para cambiar el tipo de movimiento. Si ustedes observan aquí en la opción que es con la opción control T, nos cambia el tipo de movimiento. En este caso de ser cargo, no lo cambia a abono. Presiono control T y automáticamente lo manda a abono. ¿Esto para qué? Puedo hacer esa combinación, hacer la captura rápida. Capturo 500,000, presiono control T y me lo manda a abono, sin necesidad de que yo tenga que cambiarme al campo de abono. Guardo el movimiento, me manda el movimiento número 3 y cierro la ventana. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? Cuando nosotros tenemos ya capturada esta póliza, pues lo que nosotros vamos a ver es esta opción. Vemos el encabezado de la póliza donde nos da la fecha, el tipo, el número, el concepto que nosotros capturamos y de igual forma, pues los movimientos de cargo y abono. Cualquiera de esos movimientos se puede modificar dándole con doble clic o de igual forma presiono la tecla Enter en el movimiento y nos abre el movimiento de la ventana. Sobre la póliza, si nosotros queremos agregar un nuevo movimiento, nos posicionamos en el último movimiento y presionamos la tecla Insert y nos va a agregar un movimiento en nuestra póliza. En este caso, el movimiento número... Denme un segundito. Movimiento número 3. Aquí me abre la opción de movimientos para que yo genere uno nuevo. En la parte inferior habíamos mencionado que tenemos la posibilidad para visualizar
ventanas o pestañas con información de los documentos relacionados. Si nosotros presionamos la tecla Control O, se deshabilita esa opción o se oculta esa opción para yo tener mayor visibilidad en nuestras cuentas, en nuestros movimientos de nuestras pólizas. Si presiono Control O, nuevamente se puede mostrar. Cuando estamos en la captura de los movimientos, teclas que son importantes para hacer para nuestros movimientos, pues pueden ser las teclas, por ejemplo, la tecla Control F. Déjenme, voy a regresar al movimiento 2, voy a eliminar esta opción. Perdón, en la tecla F9, que esa tecla F9 lo que hace es me va a cuadrar la póliza conforme a los movimientos previos que tenga. El movimiento 1 era de 500,000 pesos, este lo estoy modificando. Si presiono la tecla F9, automáticamente en el campo que esté ya sea cargo o abono, me cuadra esa póliza con la información de los movimientos que ya se tengan, ¿no? Si yo presiono, por ejemplo, o estoy en un campo de cargo o abono y presiono la tecla C, pues me va a traer la calculadora para que entonces yo haga una operación y el resultado de esa operación se vaya a el movimiento, ¿no? Que voy a capturarlo nuevamente 500,000 y guardo. Entonces, en la captura de los conceptos, nada más recordar, F9 nos ayuda a cuadrar la póliza, Control T cambia el movimiento ya sea de cargo a abono o de abono a cargo. La tecla C nos trae la calculadora y esas son teclas de acceso rápido que van a ayudar a nuestros usuarios a optimizar la captura de sus pólizas. Bien, en ese caso no guardo el movimiento y tendríamos aquí ya esa información. Si nosotros tenemos descuadrada la póliza y le damos clic en guardar, pues entonces nos va a mandar un mensaje que nos dice que si deseamos cuadrar la póliza agregando un movimiento a la cuenta de cuadre. Le voy a decir que sí y al momento de que capturo o que consulto esta póliza, pues automáticamente genera ese movimiento a la cuenta de cuadre. ¿Para qué nos sirve básicamente esta opción? Toda póliza debe de ser guardada con saldos iguales, pero si yo estoy haciendo la captura de una póliza muy larga y no he terminado, puedo guardarla y esa captura guardarla y que el resultado lo vaya almacenando en la cuenta de cuadre para que entonces yo pueda almacenar dicho registro. Lo que puedo hacer esto es simplemente borrarlo ya una vez que tenga la captura correcta y corregir mi póliza. Aquí está. Le doy clic en guardar y de esa forma pues nosotros estaríamos capturando de forma manual toda nuestra información. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a partir de la generación de documentos electrónicos y en la forma en que el SAT nos está pidiendo que llevemos nuestra contabilización a partir de la información de los XML, pues sí, existen ciertos módulos en el sistema para que nosotros podamos ir relacionando la información de nuestros XMLs y vayan asociados a nuestras pólizas. La mayoría de nuestras pólizas, tanto de ingresos como de egresos, pues llevan información de XML o inclusive algunas de diario llevan información de nuestros XML y para que sean asociados a nuestras pólizas hay que tenerlos almacenados en nuestro sistema. Ahorita vamos a ir a ese tema, sin embargo, voy a hacer un pequeño paréntesis para que veamos esta opción de conceptos de pólizas. Cuando nosotros cargamos la póliza de saldos iniciales, nos pedía un concepto y nosotros capturamos póliza de saldos iniciales. Sin embargo, en el sistema existen conceptos que ya están predefinidos que nosotros podemos utilizar en la captura de las pólizas. Y por ejemplo, si nosotros generamos ventas a contado, ventas a crédito, compras a contado, compras a crédito, y son conceptos fijos muy recurrentes, pues nosotros los podemos capturar en este catálogo para que entonces sean seleccionados al momento de la captura de nuestras pólizas. ¿Cómo lo haríamos? Si nos vamos al menú de configuración conceptos, tenemos el catálogo y desde esta opción vamos a poder capturar esos conceptos. Para que entonces nosotros
podamos utilizarlos en este apartado de conceptos al momento de estar capturando nuestras pólizas. Voy a ingresar entonces al sistema, me voy al menú de configuración, conceptos, catálogo, y voy a capturar el 1. Le voy a poner que es ventas a crédito, le doy guardar, capturo el 2, ventas contado, le doy guardar. Voy a capturar nada más esos dos. ¿Para qué me va a servir? Para que cuando yo vaya a la captura de las pólizas, le pongo aquí, por ejemplo, que es me toma la número 1 y en concepto yo pueda buscarlo. Le doy clic a ventas a crédito y aquí lo va a hacer. De igual forma, existe una combinación de teclas donde nosotros vamos a poder capturar un concepto y vamos a poder capturar cierta información. Por ejemplo, yo tengo este concepto, déjenme lo borro. Aquí está. Si yo presiono la tecla +2, le doy un Enter y automáticamente me trae el concepto. O otra opción de captura, déjenme cierro el movimiento. Otra opción de conceptos, lo voy a eliminar, que yo capture Felipe, y luego capture el ampersand y el 2, le doy un Enter. A ver, no me lo mostró. Déjenme. A ver, es ampersand 2, Felipe. Ahí está, era al revés. Tengo que poner primero el ampersand, el concepto, y automáticamente el sistema me pide que complete el concepto con la parte que yo capture. Nuevamente, lo voy a capturar. Es ampersand 2, le pongo Felipe, doy un Enter y ya me trae el concepto número 2 y concatena con el concepto que yo estoy capturando. Esto también es información que nos ayuda a optimizar la captura de nuestras pólizas. Continuamos entonces con el siguiente apartado. Como bien veíamos, al momento de capturar los movimientos de nuestra póliza, nos pedía el sistema la asociación de un XML para que entonces la póliza tenga la información del documento electrónico al cual se está haciendo referencia, y para eso vamos a utilizar o vamos a hacer uso del visor de documentos digitales. En el visor de documentos digitales, lo que nosotros vamos a visualizar son aquellos XML que tengamos emitidos o recibidos y que se necesitan para que nosotros organicemos la información de las operaciones que ya tengásemos. Bajo el mismo contexto que teníamos de la empresa que se generaba, pues esa empresa al momento de realizar o de empezar con sus operaciones, comienza a tener operaciones de compra de mercancía, de venta de mercancía, de gastos administrativos o inclusive de compra de activos que van amparados con un XML. Y es importante que esos XML pues básicamente ya estén en nuestro sistema, y para eso nos vamos a apoyar del visor de documentos digitales. Para eso lo que hacemos es en el sistema vamos a identificar el visor de documentos digitales que se localiza en el menú de empresas, y ese visor de documentos digitales pues nos va a permitir almacenar, buscar y administrar todos los comprobantes fiscales o los FDIs que tengamos, ya sean emitidos o recibidos en nuestra empresa.
Esta es la vista del visor de documentos digitales, donde al momento de que iniciemos la operación y si ya tenemos XML que amparen las operaciones tanto de compra, venta, gastos, etcétera, pues los vamos a tener que cargar o los vamos a poder cargar para utilizarlos en nuestros movimientos de nuestras pólizas. Para eso tendríamos que entonces cargar nuestros documentos. El visor de documentos pues tiene una serie de menús con ciertas funcionalidades y el visor de igual forma por un rango de fechas nos permite visualizar esos XMLs que tengamos almacenados en nuestra empresa. En la parte izquierda vamos a poder visualizarlos ya sea por emitidos, por recibidos, por aquellos XML que sean de pagos, o inclusive de nóminas, de retenciones y los XML de declaraciones, ¿no? Y en la parte central pues estaríamos viendo esa información conforme al tipo de XML que tengamos seleccionado y al rango de fechas que tengamos habilitado. Y de igual forma, en la parte central existe una serie de columnas en la cual nosotros vamos a poder definir cuáles son los valores que queremos visualizar en esta vista. Por ejemplo, en esta opción que está habilitada, que es el encabezado de las facturas emitidas, pues nosotros podemos definir qué campos queremos ver en esta vista. Para que nosotros visualicemos esos XML en nuestro visor hay que cargarlos. Se cargan al ADD, al administrador de documentos visuales, y desde el visor los vamos a poder visualizar. Dentro del menú, el menú de la empresa vamos a visualizar el visor de documentos digitales. Tenemos el botón de carga de XML. Seleccionamos ya sea el tipo de emitidos o de recibidos que tengamos. Los buscamos en nuestro equipo. Y posterior a esto, le damos clic en cargar. Para que nosotros podamos hacer esa carga, pues vamos a identificar que se puede realizar por medio de una validación. ¿Qué quiere decir? El sistema nos da la pauta de ciertos criterios para que valide nuestro sistema de contabilidad si un XML es válido, si un XML es correcto. Y para eso tenemos una serie de criterios donde nosotros como usuarios vamos a definir qué es lo que queremos que valide. Recomendaciones que estas validaciones no se modifiquen, porque de lo contrario estaríamos dando o abriendo la puerta para que cualquier tipo de XML entre a mi administrador, a mi visor de documentos digitales. Sin embargo, ahorita para la práctica, pues como utilizamos XML de pruebas con certificados que no son válidos o que son de prueba, pues vamos a hacer una serie de validaciones o deshabilitar ciertas validaciones. ¿Cómo hacemos esas validaciones? Dentro del visor, al momento de que le damos clic en cargar, vamos a localizar el apartado de validaciones y nos abre esta ventana para que nosotros activemos o desactivemos las validaciones que queramos que se tomen o no se tomen en cuenta. Para ese ejemplo, pues voy a deshabilitar estas opciones, las 2.8, que es el sello de comprobante es válido para el certificado reportado, quiere decir que cualquier certificado puede cargarlo. En este caso, el certificado de comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba. Quiere decir que si yo lo dejo habilitado, los XML que se timbren con certificados de prueba no los va a cargar, por eso los voy a deshabilitar. Y que el certificado corresponde al RFC del emisor. Por ejemplo, yo pudiese utilizar certificados XML que se utilizaron con certificado de prueba con un RFC diferente al del emisor y me los va a permitir la carga. De igual forma, deshabilito que el CFDI no se encuentre en el certificado del PAC, que en este caso sea uno no válido o uno de prueba, y que el CFDI, en este caso el sello del timbre también corresponde al del comprobante. Estoy deshabilitando aquellas opciones que me marcaría error con certificados de prueba. Y de igual forma que valide la estructura del XML timbradas por el SAT, la deshabilito para que cualquier tipo de estructura me la pueda cargar. Cabe mencionar que esto solo hacemos solamente con los certificados de prueba. Si nosotros estamos utilizando una empresa real, la recomendación es que no modifiquemos este tipo de criterios, porque de lo contrario estaremos abriendo la puerta a que cualquier tipo de XML sin necesidad de que sea válido al 100%, pues lo carguemos.
Cuando hacemos entonces ya la validación de los criterios, es decir, qué queremos que valide o que no valide al momento de cargar, simplemente guardamos y nosotros podríamos hacer el cargado de esos documentos. Desde esa misma opción tenemos la opción para cargar los emitidos, que lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la opción de emitidos y seleccionar examinar. Al momento de que buscamos nuestros archivos, le damos clic en cargar y sería básicamente el mismo procedimiento, pero ahora seleccionando la opción de recibidos. Voy a hacer ahorita el ejemplo. Voy a hacer este mismo ejemplo para tanto emitidos como recibidos dentro del sistema, ¿va? Voy a ingresar al sistema. Recordemos que para que yo pueda cargar esos XML o esos FDI, nos vamos a ir a la opción del visor de documentos digitales y veíamos que tenemos una serie de menús. Tenemos el filtro por rango de fechas, tenemos en la parte izquierda, perdón, los tipos de XML, ya sean recibidos, emitidos, si son facturas, si son pagos, si son nóminas, si son retenciones. Y vemos del lado izquierdo los campos que queremos visualizar en nuestra vista central. Iniciamos primeramente con la carga de los XML, que es esta opción o este botón que nos da aquí, el cargado. Dentro del cargado es donde tenemos esta opción de validaciones. Y dentro de esas validaciones, pues nosotros validamos o corroboramos cuáles son los apartados que van a estar activos o desactivos para que entonces nos permita la entrada de ciertos XML. En el ejemplo veíamos que íbamos a deshabilitar la 2.8, la 2.9, la 3.1, la 4.4, la 4.10 y la 7.1. Cabe mencionar y recalco nuevamente, esto solamente lo hacemos porque utilizamos archivos y certificados de prueba para nuestros XML. Entonces, ya que validamos estas opciones, le damos clic a la opción de guardar. Bien, nos quedamos entonces en la opción de validación y para no cortar el tema aquí, recordamos que cuando ingresábamos a nuestro visor de documentos digitales teníamos en la opción de cargar XML y habíamos validado esta opción de validar o visualizado el campo de validaciones, donde nosotros delimitábamos cuáles son los criterios que se tomaban en cuenta o no para el cargado de nuestros XML. Habíamos mencionado también que la recomendación es que todos los criterios estén activos para una empresa que utiliza certificados reales. Para el ejemplo, como yo lo estoy utilizando, deshabilité ciertas opciones para que me permita hacer uso de los XML que se timbran con certificados de pruebas. Y vamos entonces a hacer el cargado de nuestros XML, tanto recibidos como emitidos. Y desde esta misma ventana, nosotros podemos hacer el cargado de emitidos o recibidos según la opción que seleccionemos. Si, por ejemplo, selecciono la opción de recibidos, de emitidos, perdón, lo que nosotros tendremos que hacer es localizar en nuestro equipo dónde están almacenados esos XML. Le doy clic en la opción de examinar y tendría entonces que irme a mi equipo a localizar estos XML y entonces seleccionándolos con Shift, por ejemplo, selecciono todos los XML y ya que tengo seleccionados todos los XML, le doy clic en abrir. Lo que el sistema va a hacer es un previo o una visualización previo del nombre y de la ruta donde están estos archivos para que yo entonces delimite si quiero descartar o agregar algún otro. Y lo que nosotros podemos hacer aquí
previo al cargado, pues entonces es eliminar algún XML que haya seleccionado de más, simplemente con este botón. Tenemos la posibilidad de poner una referencia y de una observación a todos estos XML que se estén cargando, y esas referencias y observaciones se van a la vista de nuestro visor. Posterior a eso, lo que hacemos es, ok, ya identifiqué cuáles son los XML que quiero cargar, en este caso los emitidos, lo seleccioné, y ahora le damos clic en cargar. Le damos clic entonces a la opción de cargar. Lo que el sistema va a hacer es validar cada uno de estos XML, corroborar si cumplen los criterios de las validaciones que tenemos activas, y previo a esto nos da un resultado de qué es lo que estamos visualizando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos da la información de cada uno de los XML, nos dice qué tipo son, si son de tipo XML, el nombre del archivo, el RFC, la fecha con la que se genera dicho documento, serie, folio, que esto lo trae del extracto del XML, y posterior a esto nos indica si está duplicado. Voy a saltarme esta opción de estatus que la quiero mencionar ahorita más a detalle. Nos dice primero si es duplicado, ¿qué quiere decir? Si existe o no ya en el XML. Nos indica si es clasificado o no. ¿A qué se refiere clasificado? A que yo le haya puesto una referencia o una observación al momento de la carga. Y lo más importante de todo es este estatus. Si nosotros tenemos un estatus de OK, nos dice el XML que tú estás cargando como emitido en este caso cumple con todos los criterios y las validaciones que tú marcaste. O nos puede decir que el XML tiene un error. En este caso es que este XML no cumple con las validaciones que nosotros tenemos habilitadas. Y podemos ver el detalle. En este caso voy a abrir el detalle de este XML que tengo aquí, número 8. Le doy clic al detalle y nos dice, ok, pasa el código, el 1.1 es correcto, el 1.2 es correcto, y de forma sucesiva. Aquellos códigos o aquellas validaciones que los marque como un warning o que les mande con atención, sí los va a permitir cargar. Nosotros tendríamos que validar entonces por qué no lo marca ahí como warning. En este caso, por aquí nos dice que el sello del comprobante es válido para el certificado reportado. El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba. Aquí nos dice, ok, es un certificado de prueba, pero es válido. Entonces te lo dejo, te lo permito cargar, ¿no? Y de igual forma, con estos identificadores que tenemos acá, nos dice, el sello del CFDI del timbre corresponde con el comprobante, sí, pero de igual forma nos da una referencia de que no se puede conectar al servidor para hacer la validación de ese CFDI que haya sido timbrado por el PAC. Entonces, lo importante es corroborar que todos sean warning o que sean válidos, y con eso lo detecta como válido. Voy a validar o voy a visualizar uno de los que me marca error. Por ejemplo, aquí, este que me marca error. Por aquí tengo varios warning igual, pero tengo este que me dice encargar emitidos. El RFC del comprobante emitido corresponde con el RFC del ADD. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que me está diciendo básicamente este error es que este documento trae un RFC del emisor que es exactamente al mismo del receptor. Entonces aquí me está indicando que no me lo puede cargar como emitido. ¿Por qué? Porque el RFC de mi empresa está en la opción de receptor. Básicamente debería de ser uno recibido. Por eso no me lo carga. Sin embargo, todos los demás que tengo aquí sí me los cargó porque son RFC, son documentos emitidos. Después del cargado, esta nada más es una notificación. Le doy clic en cerrar. Y ahora, si yo me voy a la opción de emitidos, voy a irme al encabezado de las facturas, pues aquí tengo esos XML que tengo visualizados, ¿no? Voy a hacer el mismo procedimiento y me dice que son facturas. Déjenme corroborar si tengo algún pago emitido. Tengo varios pagos emitidos también.
y si no debo de tener nóminas, no tengo nóminas emitidas. Voy a hacer nuevamente el mismo procedimiento, pero ahora con la opción de recibidos. Si ustedes observan, recibidos cambia ahora a esta vista donde yo puedo clasificarlos con 4 campos. Le doy clic en examinar, selecciono nuevamente los mismos XML, le doy clic en abrir, le doy clic en cargar y nuevamente va a validar si la estructura, si los datos del XML corresponden a las validaciones para que entonces podamos visualizar o podamos ver el resultado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora pasa lo contrario que habíamos visto. Los que me marcaba error en el proceso de emitidos, ahora me los marca OK porque corresponde el RFC del emisor con el RFC de mi empresa. Y los que me marcaba válidos como emitidos, pues me marca como error porque el RFC de mi empresa está en la opción de receptor. Si nosotros validamos este error o vemos el detalle de este error, pues aquí nos dice en la opción de recibidos. Aquí tenemos el error y nos dice el documento que desea cargar es un documento emitido. Intente cargarlo como emitido. Cosa que sí lo hizo en el documento previo, en la validación previa, ¿no? Y con esto pues simplemente hacemos el cargado. Si yo me voy ahora a la opción de recibidos y me voy a las facturas, pues aquí voy a ver todas las facturas que tenemos como emitidas. Si yo me voy a la opción de pagos, pues aquí tengo los pagos emitidos. Con esta opción básicamente nosotros estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Nos quedamos hasta este punto del visor de documentos, digitales donde hicimos la carga de los XML y para el día de mañana pues continuamos con esa sesión número 2 donde en esa sesión estaremos validando pues ya la captura de documentos con la asociación a nuestros diferentes documentos de pólizas. Bien, pues con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Por aquí voy a validar si existe alguna pregunta de las que quedaban previas. Recordarles que los materiales que estoy utilizando el día de hoy, la diapositiva, los XML, van a estar disponibles entre el día de hoy y mañana, una vez que se cargue el podcast, para que lo tengamos en cuenta. Por aquí ya las notificaciones del audio. Ok. Bien, déjenme ver si hay alguna otra pregunta que no haya quedado. Por aquí nos confirmaban que se cancela. Sí, nos habían preguntado si se va a cargar el material. Así es, se carga. Por aquí nos preguntaba Melody al momento de la captura de las pólizas. Disculpa, ¿se puede capturar en los abonos de una póliza sin que tenga que darle escape al primer movimiento y tener que marcar X? ¿Se puede hacer esto? Eso va relacionado, Melody, cuando veíamos la captura de la póliza. Por default, el sistema nos cambia el campo en abono, el movimiento número 1. Si nosotros presionamos Control T, automáticamente nos va a mandar al campo de... pero si nos manda el movimiento de cargo de forma automática. Si presionamos Control T, nos manda el movimiento de abono, sin necesidad de que yo cambie el movimiento o genere un nuevo movimiento. Eso lo podemos hacer desde aquí. De acá en más no había ninguna otra pregunta. Parecer no hay ninguna otra pregunta, pues agradecerles a todos por su tiempo y recordarles nada más, como les mencionaba,
que la sesión va a ser fue grabada y se va a estar cargando entre el día de hoy y mañana. La pueden consultar desde mi gestión en la sección de capacitación en tutoriales y podcast. Seleccionando el sistema de contabilidad, ahí la van a visualizar. Y de igual forma, invitarlos a que nos apoyen contestando la encuesta al finalizar esta sesión para que lo puedan para que lo puedan, para que nos puedan dar la retroalimentación. De igual forma, Cecilia Arellano Mejía nos pregunta, al inicio comentaste un proceso para habilitar el visor del ADD. ¿Cuál es ese? Lo mencionábamos, Cecilia, que cuando nosotros creamos la empresa y la vemos desde el catálogo de empresas, el ADD no se crea o no está disponible hasta que no abrimos la empresa. Eso lo hace de forma automática. Creo la empresa y la tengo en el catálogo de empresas. Le doy doble clic y en ese momento el sistema crea el ADD. A partir de ahí va a estar habilitado, que nada más era como una referencia. Nosotros no tenemos que hacer ninguna configuración o ningún otro proceso adicional. Simplemente con habilitar o con abrir la empresa, el sistema automáticamente va a crear el ADD. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, nuevamente les agradezco por su tiempo e invitarlos a la sesión del día de mañana para que le demos continuidad a ese curso intensivo y podamos darle seguimiento. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.